¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Canal 11. Los saludamos con mucho gusto, Guadalupe Contreras y Marco Antonio Reyes. Marco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No podemos negar que para los mexicanos las recientes heridas que han dejado los sismos en nuestro país siguen abiertas. Sin duda, pues han sido horas muy difíciles para muchos en la familia oaxaqueña, también en los estados de Puebla, Morelos, Guerrero, en Chiapas y en la propia Ciudad de México. La fecha de este 19 de septiembre quedará para siempre en la memoria de todos porque movió los cimientos de nuestra tierra, pero también los de nuestro corazón. Nadie lo podía creer, un temblor el mismo día, un 19 de septiembre. Las construcciones que se vinieron abajo han provocado la muerte de 321 personas, 183 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Ocurrió el pasado martes 19 de septiembre. El megasimulacro realizado en la Ciudad de México en el 32 aniversario luctuoso del sismo de 1985. La mayoría de la población respondió al llamado, sin sospechar que en cuestión de horas, este ejercicio de simulacro se convertiría en realidad. 15 horas, está temblando fuertísimo. A la 1:14 p.m, se presentó el verdadero sismo. Su magnitud fue de 7.1. Se sintió no solo en la Ciudad de México, también en los estados de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Guerrero. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, fue en Morelos y Puebla donde impactó con mayor intensidad, por la cercanía del epicentro. Aproximadamente a 120 kilómetros de la Ciudad de México, tuvo una profundidad de 57 kilómetros. Especialistas del Servicio Sismológico estimaron que en la zona centro del país, inicialmente más de 10 millones de personas y 2 millones de viviendas fueron sacudidas por este movimiento telúrico. En total, en la zona centro, 12.4 millones estuvieron expuestas a este movimiento tan fuerte. De inmediato, en las redes sociales comenzaron a aparecer videos de edificios colapsados. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil y los gobiernos locales, en 163 municipios de 4 estados y 16 delegaciones en la Ciudad de México hay daños por el temblor. En Puebla son 112 los municipios afectados, entre ellos Atlisco, Izúcar de Matamoros, Chautla, Cholula y Puebla. En Morelos, 33 municipios resintieron el temblor. Algunos de ellos fueron Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Jojutla, Tetela del Volcán, Yautepec y Zacatepec. En Guerrero son 6 los municipios afectados, entre ellos Taxco, Atenango del Río, Huitzuco de los Figueroa y Tetipac. En el Estado de México, Amecameca, Malinalco, Nezahualcóyotl, Tenancingo, Teanguistenco y Villa Guerrero son algunos de los 12 municipios afectados. En la Ciudad de México, los daños se concentran en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco, aunque hubo derrumbes en otras demarcaciones. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dijo que el censo de inmuebles dañados en la Ciudad de México tardará varias semanas. Sin embargo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México explicó que hay más de 10,000 solicitudes de los ciudadanos para revisión de sus inmuebles. Aclaró que hasta el momento solo 321 inmuebles están en fase roja, es decir, que requieren de un dictamen estructural más detallado. Entre los derrumbes más significativos en la capital del país estuvo el de uno de los edificios del conjunto multifamiliar de Lista en Calzada de Tlalpan, en la delegación Coyoacán, que fue construido en 1957. Tlatelolco es tal vez uno de los desastres más impresionantes provocados por el sismo. Y es que este recuerda al derrumbe del edificio Nuevo León en la unidad habitacional Tlatelolco durante el sismo del 19 de septiembre de 1985. Otro desplome significativo fue el del edificio 286 de la avenida Álvaro Obregón en la colonia Roma. Una de las más afectadas en el sismo
de 1985. Uno más es en las calles de Bolívar y Chimalpopoca, cerca del centro histórico, en donde era una fábrica de ropa. Este edificio de departamentos en la colonia Lindavista, de la delegación Gustavo Amadero. Este otro en la calle de Petén, esquina con Emiliano Zapata, en la colonia Santa Cruz Atoyac, de la delegación Benito Juárez. Este más en la colonia del Valle, en las calles de Gabriel Mancera y Escocia. En Lomas Estrella, en la calle de Paseo de las Galias, en Iztapalapa. En la calle de Ámsterdam, en la colonia Hipódromo Condesa, en la Cuauhtémoc. Y el colegio Enrique Rapsamen, en la colonia Nueva Oriental, en Coapa, de la delegación Tlalpan. Un 19 de septiembre de 1985. Un 19 de septiembre de 2017. La pregunta es ¿por qué esta fecha? Es mera coincidencia. No hay otra razón, es pura coincidencia. Recordemos que hace 32 años un sismo de magnitud de 8.1 grados devastó la Ciudad de México. Miles de casas y edificios se desplomaron en tan solo un par de minutos, lo que costó la vida a miles de personas. El 19 de septiembre quedará por siempre en la memoria de los mexicanos. Aquella mañana de 1985, bastaron 2 minutos y medio para asestar a la Ciudad de México un golpe que parecía mortal. A las 7:19 horas de ese jueves, un sismo de 8.1 grados dejó a la capital del país sumida en un inusitado silencio momentáneo. En minutos comenzó a conocerse la dimensión de la tragedia. Oficialmente se reportaron más de 3,000 muertos en la capital del país. Los heridos llegaron a cerca de 40,000, pero además, parte de la infraestructura hospitalaria había caído, como sucedió con el Hospital Juárez o con el Centro Médico Nacional del IMSS, por mencionar algunos. Se calcula que más de 50,000 familias perdieron sus hogares y hubo más de 150,000 damnificados. Con el sismo del 19 de septiembre de 1985 y la réplica del día siguiente de 7.6 grados, se estima que cerca de 1 millar de edificaciones colapsó y alrededor de 68,000 edificios presentaron daños importantes. Al correr de las horas, la ayuda del gobierno llegaba a cuentagotas. Los pocos efectivos de la policía y ejército que acudieron a los sitios que mostraban el rostro de la destrucción fueron insuficientes. Además de que no estaban preparados para las labores de rescate que en aquellos momentos se requerían. Cuando la televisión empezó a transmitir las imágenes de la tragedia, los habitantes del entonces Distrito Federal fueron conscientes del reto que enfrentaba su ciudad, herida, pero no destruida. Fue entonces que la primera tarea que emprendió esa sociedad fue el rescate de aquellos que estaban bajo los escombros, y el esfuerzo de miles de voluntarios permitió el rescate de alrededor de 4,000 personas que habían quedado atrapadas. En México tiembla todos los días. Algunos movimientos son casi imperceptibles, pero otros se han convertido en una constante amenaza. Esto se debe a que en el país interactúan 5 placas tectónicas. Aunque no todos los movimientos telúricos que se registran en territorio mexicano son perceptibles, se estima que en nuestro país se presentan en promedio 40 sismos cada día. Para ponernos en contexto, México es un país sumamente activo. El año pasado el Servicio Sismológico Nacional registró 15,400 sismos. Entonces, pues efectivamente somos un país muy activo sísmicamente. Conocer el tamaño de la amenaza puede ayudarnos a estar preparados para enfrentarla. Lo que llamamos tierra firme
en realidad es parte de un gran rompecabezas compuesto por 15 placas tectónicas que flotan sobre remolinos de roca y magma. Dichas placas están en constante movimiento, se desplazan a una velocidad de entre 2 y 20 centímetros cada año, una fuerza que no podemos percibir, pero que genera grandes concentraciones de energía. Con el paso de los años, llega a liberarse de manera violenta. El evento puede ocurrir a varias decenas de kilómetros de profundidad. Cuando las vibraciones llegan a la superficie terrestre, se presenta un sismo. México se ubica en una zona donde interactúa con 5 placas tectónicas: la de Norteamérica, de Cocos, la placa del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por ello, la historia sísmica de nuestro país es extensa y continúa escribiéndose. Entre los movimientos telúricos con mayor fuerza podemos incluir al ocurrido el pasado 7 de septiembre, que alcanzó una magnitud 8.2, con epicentro en Pijijiapan, Chiapas. Los sismos más grandes han sido en 1932 en las costas de Jalisco, Colima, tuvo una magnitud 8.2. Este es el segundo más grande o igual de tamaño, 8.2 también. El siguiente sería 8.1 de 1985. Hacia atrás no tenemos registro instrumental, sin embargo sí tenemos evidencias de que ocurrió un sismo en las costas de Oaxaca, Guerrero, que alcanzó una magnitud, se estima, entre 8.4 y 8.6 y ocurrió en 1787. El sismo de Oaxaca, ocurrido en el siglo XVIII, ocasionó un tsunami que provocó inundaciones hasta 6 kilómetros dentro del territorio oaxaqueño. Otro temblor que afectó severamente a la Ciudad de México ocurrió en la madrugada del 28 de julio de 1957. Con una magnitud de 7.8, se le conoce como el Sismo del Ángel, ya que el movimiento ocasionó la caída del Ángel de la Independencia. Hasta ahora, la mayor magnitud registrada en todo el mundo es un sismo de 9.5 que ocurrió en Chile en 1960. De acuerdo con los especialistas, en las costas del Pacífico mexicano existen zonas que durante siglos han concentrado gran cantidad de energía por el choque de placas tectónicas, una de ellas en el istmo de Tehuantepec, la otra en las costas de Guerrero, por lo que la posibilidad de que otro sismo de gran magnitud se presente es latente. El Sistema Nacional de Protección Civil publicó un mapa donde se detallan todas las zonas afectadas por los sismos del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México. El mapa está dividido en distintas categorías, una de ellas muestra las zonas de derrumbes. Son 38 los inmuebles colapsados hasta el momento en la Ciudad de México. Pues ahí tiene estas imágenes. Hay otra de las categorías en este mismo mapa que identifica los daños que presenta la infraestructura de los inmuebles. Hasta ahora recuerde que se han revisado y examinado 5.832. Vean nada más cuántos puntos vulnerables se aparecen en este mapa, gráficamente se los mostramos. De los 5.832, 4.860 dicen las autoridades que van a requerir reparaciones menores, casi 5.000. Otros 729 van a poder dar cobijo a las familias que los habitan. Les recordamos, tendrá que haber un peritaje previo. 243 sí están marcados en alerta roja. Esto no significa que van directo a ser demolidos. Antes se tendrán que revisar, se tendrá que ver cómo está la infraestructura y tomar decisiones. Y al respecto, pues vamos a conversar con el gobernador de Puebla, Antonio Gali, para que nos dé un balance de los daños registrados hasta este momento en esa entidad. ¿Cómo está usted, gobernador? Muy buenas noches. Los saludamos Marco Antonio Reyes y Lupita Contreras. Platíquenos qué está pasando en el estado y qué medidas se están tomando para apoyar a la población. Lupita, Marco Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Pues como ustedes lo comentaban al principio de la transmisión, tenemos 45 decesos, estas muertes que lamentar profundamente en el estado. Tenemos más de 12,000 viviendas afectadas, entre ellas 2,600 que tienen que ser demolidas. Tenemos 17 hospitales y 25 centros de salud afectados, 3 de ellos que fueron evacuados, uno del Seguro Social, que es de los más grandes del país, con 500 camas en la capital, el de Atlisco y el de Izúcar de Matamoros. También comentarles que hoy reiniciamos la reconstrucción en Puebla. Hoy estamos trabajando también en reconstrucción, tenemos más de 12,000 escuelas,
679 han estado colapsadas, entre ellas 35 que hoy empezaron su demolición también. En Puebla no queremos esperar, estamos trabajando intensamente, tenemos 20 albergues, 644 personas están en estos albergues. Ese es básicamente un balance al día de hoy. Gobernador, ¿qué lección dejó a los poblanos la presencia de este fenómeno? Sabemos que nuestro país es zona sísmica, va a continuar temblando. ¿Qué es lo que podemos hacer para estar preparados, para poder responder a las necesidades de la población, para que dejemos atrás las historias de que mucha de la ayuda no está llegando? ¿Qué lección podemos compartir con la población y con los televidentes a raíz de lo ocurrido en varios estados, en particular allá en Puebla? Bueno. ¿Me escucha, gobernador Antonio Gali? ¿Me escucha? Sí, dígame, es que se metió sí, otra no llamada. Se preocupe. Le preguntaba, gobernador, ¿qué lección nos deja la presencia de estos movimientos en nuestro país para que la gente pues ya no sienta a veces que la ayuda no llega, que hay abandono, que se reacciona lento por parte de las autoridades? ¿Qué le podemos decir a la población en torno a lo que viene a partir de ahora, de lo que hemos aprendido por la presencia de estos movimientos telúricos? Que hemos recorrido afortunadamente desde el día martes, la mayoría de las localidades. Puebla es un estado muy extenso, con 217 municipios, tenemos 550 juntas auxiliares, 6,200 comunidades están afectados, 112 municipios, como dijimos ya, con esta alerta. ¿Qué le podemos decir a la asociación, a la sociedad? Que ya recorrimos y que ya vimos cuál es la tragedia, que es el momento de levantarnos, que estamos de pie. Hoy iniciamos intensamente en estas 8 zonas que localizamos donde se concentró este sismo, que es la capital y zona metropolitana, que es el Valle de Atlisco y toda nuestra Mixteca. Hoy estamos reconstruyendo ya Puebla en este momento con recursos propios, son 300 millones que se están invirtiendo de manera inmediata, repito, en escuelas, que es muy importante para nosotros, en lo que es también vivienda, en lo que son hospitales, pero sobre todo también reconstruyendo y trabajando psicológicamente con trabajo con las familias que tuvieron que perder a un ser querido. Muy bien, gobernador de Puebla, Antonio Gali, gracias por la comunicación y estamos constantemente pues hablando con usted para ver cómo van las cosas por allá. Un abrazo a Puebla. Muchas gracias, Lupita, Marco Antonio. Este abrazo llega muy oportuno y con mucho amor para las familias poblanas. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora tenemos en la línea al secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quirós Medina, con quien vamos a conversar sobre los daños que está pasando en esa entidad. Por favor, ayúdenos a entender hasta este momento qué se está haciendo, cuántas personas damnificadas hay y qué medidas se están tomando. Lupita, Marco, bueno, ha sido una jornada muy compleja para el estado de Morelos. El epicentro se localizó precisamente en colindancias con Puebla, en el municipio de Azochiapas, y el impacto pues fue devastador, toda vez de que trastocó a los 33 municipios que integran toda la entidad morelense. El municipio que menos tuvo nos reporta 74 casas afectadas, que van desde afectaciones leves hasta afectaciones mayores. Estamos haciendo un recuento en total de todas estas afectaciones, casi poco más de 19,000 casas afectadas, de las cuales tenemos, salvo las evaluaciones que estarán realizando en estos días, calculamos que 10,000 tendrán afectaciones tal vez importantes. Un tema importante que queremos preguntarle es cómo se está garantizando que la ayuda que está enviando la sociedad al estado de Morelos le llegue efectivamente a las personas, sin intermediarios, a las personas afectadas. Hoy estamos trabajando de manera coordinada con el Ejército Mexicano, Policía Federal, Comisión Estatal de Seguridad, Cruz Roja Mexicana, asociaciones civiles, para que toda la ayuda que es destinada al DIF estatal sea concentrada en los centros de acopio. Desde los centros de acopio se distribuye a los centros de acopio de los municipios y desde los centros de acopio municipales se dispersa hacia los albergues y hacia las zonas damnificadas. Y que la sociedad civil, que se ha movilizado de manera muy importante, Marco, también de manera segura puede seguir transitando por nuestras carreteras y de manera libre puede ir a entregar estos víveres de manera directa a donde ellos lo consideren.
Gobernador, le preguntaría, existía pues esta polémica y esta desconfianza por parte de las personas que estaban donando pues hacia Morelos, hacia Juchitán, perdóneme, secretario de Gobierno. Entonces, ahora les podemos garantizar que a partir de este momento esa ayuda no será detenida en ninguna ruta que lleve hacia Morelos, que esa ayuda va a llegar a quienes más lo necesitan y que esa ayuda ya se está canalizando a los lugares. Sabemos que también hay comunidades muy aisladas que pues quizá todavía no estén recibiendo lo que necesitan en una situación de emergencia como esta. Matías Quirós. Debo decirte, Lupita, con absoluta responsabilidad que jamás se ha condicionado ni se ha obstruido la llegada de esa ayuda. Desafortunadamente hay un grupo de actores políticos que han generado una campaña negra que ha lastimado mucho a la sociedad, pero Morelos está de pie. Estamos trabajando arduamente, altamente comprometidos desde el gobierno del Estado, pero sobre todo quiero destacar la pasión, la solidaridad y el trabajo de la población civil, de los morelenses que tienden la mano a sus hermanos, y destacar también la gran ayuda de muchos estados de la República que nos han brindado su generosidad con transporte aéreo, con hospitales móviles, con donaciones, con apoyos, con despensas, con víveres, con tantas y tantas cosas que aún seguimos necesitando y necesitaremos durante los siguientes días, pues recuperarnos de este proceso. Va a ser doloroso, nos va a llevar seguramente meses, pero Morelos está de pie. Muy bien, secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quirós Medina, le agradecemos la comunicación, estamos en constante comunicación con ustedes y un abrazo, por supuesto, allá en Morelos, a Juchitán y a todas las zonas afectadas. Gracias, buenas noches. Gracias también, gracias a todos ustedes, y hoy la fortaleza de México es más grande que sus amenazas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta antes del sismo de 1985 en nuestro país no existía una cultura de protección civil, a pesar de estar ubicados geográficamente en una zona sísmica. Fue este terremoto de magnitud 8.1 en el que cimbró no solo a México, sino también, Lupita, a la sociedad y las autoridades de los tres niveles, que generó durante los siguientes 32 años políticas públicas en materia de protección civil, también que hoy pues se traducen en un México más preparado para enfrentar este tipo de fenómenos. El sismo de 1985 no solo cambió dramáticamente la apariencia de la Ciudad de México, también provocó un cambio radical en la conciencia de los mexicanos y nació la cultura de la protección civil en el país, que hoy en día tiene reconocimiento mundial. La experiencia de México es conocida y reconocida a nivel mundial. El manejo de las adversidades es una muestra de la solidez del Sistema Nacional de Protección Civil y la cultura de prevención y unida de la sociedad mexicana. Tras el devastador sismo, en octubre de 1985 se creó el Comité de Protección de Seguridad Civil en México. Su objetivo fue diseñar el Sistema Nacional de Protección Civil. Y en 1988 nació el Centro Nacional de Prevención de Desastres. La tragedia de 1985 también dio origen a la alerta sísmica, que actualmente se escucha a través de 8.200 altavoces en toda la capital del país, dando a los ciudadanos valiosos segundos para prevenir las consecuencias de un sismo. La alerta opera con más de 100 sensores ubicados desde las costas de Jalisco hasta Oaxaca, una de las zonas de mayor sismicidad en la República Mexicana. Se activa cuando un movimiento telúrico supera la magnitud de 5.5, aunque los sistemas de medición registran intensidades menores. Tenemos una capacidad de detección en el país de sismos arriba de 4, magnitud arriba de 4. Lo que tenemos es la tecnología de punta, de última generación. La cultura de la prevención también se ha fortalecido con la realización de simulacros en escuelas y edificios públicos y privados, en los que gobierno y ciudadanía demuestran que la cultura de la protección civil ya está arraigada entre los mexicanos. Porque accionaron inmediatamente después de escuchar la alerta sísmica su protocolo personal de actuación. Unos evacuando edificios, otros evacuando restaurantes, otros evacuando plazas comerciales,
otros evacuando playas. Desde entonces, además, las autoridades han recomendado elaborar un plan familiar de protección civil, revisar el estado de la vivienda y de instalaciones de luz, gas y agua, establecer una posible ruta de evacuación y un punto de reunión. También se aconseja preparar una maleta con artículos de primera necesidad, linterna, radio, un silbato y tener a la mano los documentos personales. A raíz del sismo de 1985, se endureció el reglamento de construcciones para la capital del país, el cual actualmente establece que todo proyecto de edificación debe considerar una estructuración eficiente, varillas y columnas más sólidas, así como materiales más resistentes frente a acciones que puedan afectar su estructura, con especial atención a los efectos sísmicos y viento significativo. Es imposible predecir cuándo ocurrirá un sismo, por ello es vital estar siempre preparados. Con el sismo de 1985 nació una sociedad civil que inmediatamente respondió a la tragedia. Miles de personas salieron de inmediato a organizar los rescates, la recopilación de víveres, cobijas, medicinas, en fin, todo eso que necesitaban para ayudar a las víctimas. Y en este terremoto de 2017, las escenas fueron muy similares. Una vez más, la sociedad civil salió a las calles a apoyar, a traer todo lo que se necesitaba para ayudar en las zonas de conflicto, y así fue su reacción. Vamos a ver. Hace 32 años nació la sociedad civil, luego del sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Y es que, antes de que la autoridad reaccionara, la población se organizó inmediatamente para ayudar a los damnificados y atender la emergencia. Ahora, en 2017, el trabajo ha sido coordinado entre los mexicanos y los 3 órdenes de gobierno. Han trabajado hombro con hombro, uniendo fuerza y solidaridad. Esa ayuda altruista que brindan los mexicanos es una característica que es reconocida a nivel internacional. El trabajo organizado ha permitido una ágil respuesta a las necesidades de los damnificados. Las labores han sido constantes. Los jóvenes voluntarios de entonces y los de ahora, llamados millennials, han superado el cansancio con su afán de ayudar a rescatar personas atrapadas entre escombros de inmuebles desplomados en la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Los jóvenes, de manera espontánea, apoyaron a quienes perdieron sus casas. Han trabajado al lado de los elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, Policía Federal y locales, así como a los llamados topos y brigadistas internacionales. Las escenas han sido conmovedoras y ejemplares, como el momento en que voluntarios empezaron a dirigir el tránsito. Vendrían después las cadenas humanas para cargar, en botes, escombros de edificios desplomados, llevar despensas, alimentos y medicinas, dar aviso a personas para que se alejaran de los inmuebles en riesgo de derrumbarse, realizar actividades recreativas, de cuentacuentos, entre otras, para que la alegría la recuperen niños, jóvenes y adultos damnificados. En este siglo XXI, las nuevas tecnologías permitieron una mayor comunicación, lo que a su vez abonó a dar una respuesta eficaz en la atención de las necesidades de los damnificados, para agilizar los servicios de socorro y asistencia médica. Fue de tal magnitud la respuesta de la sociedad que de pronto los centros de acopio se saturaron de alimentos y ropa donados, aunque ha sido permanente el requerimiento de medicamentos y herramientas para excavar y apuntalar en zonas devastadas. Y las autoridades atendieron solicitudes,
se coordinaron con esta sociedad que dio ejemplo, una vez más, de civismo y solidaridad. Un esfuerzo conjunto, consecuencia de esa renacida cultura cívica de prevención y apoyo con quien está en desgracia, para que México salga adelante. 11 Noticias, Silvia Arzate. Al igual que en 1985, este 19 de septiembre de 2017, la participación de los jóvenes en estas labores de apoyo ha sido muy destacada. Y pues es un ejemplo de cómo los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, quienes a través de brigadas han acudido a los estados afectados por este sismo ocurrido el 7 de septiembre en Oaxaca y también lo que pasó el 19 de septiembre. Aldo Sánchez Vera, bienvenido, te agradecemos tu presencia. Ustedes lo conocen, es compañero y amigo, conductor de Central 11 y un joven que también ha estado muy cerca de quienes pues están ahora en las brigadas, de quienes se están movilizando, de quienes están llevando ayuda. Muchos jóvenes, Aldo, no estuvieron en los sismos del 85. Esta es su primera experiencia, lo veían en los libros, quizá lo leían, veían algunas imágenes, pero ahora les tocó ser la generación quizá del cambio, de lo que viene, de la labor de los jóvenes a partir de ahora. Cuéntanos, ¿qué has visto? Muy buenas noches, antes que nada. Y pues sí, efectivamente, como bien lo dices, Lupita, este es el primer sismo que nos toca a una generación, a aquellos que nacimos después del 85. Y sí, lo veíamos como algo lejano, como algo que en algún momento de la historia sucedió y pues en esta ocasión, 32 años después, nos toca vivirlo en carne propia. Resalta sobre todo la participación de los jóvenes. Vimos cómo los jóvenes se organizaron para salir, agarrar lo que tenían a la mano, guantes, cubrebocas y empezar a mover escombros, ¿no? Eso creo que estas imágenes son verdaderamente conmovedoras porque empezamos a ver que sin diferencia de estrato social o económico, todos los jóvenes se pusieron de acuerdo, olvidamos por un momento pues de dónde veníamos, qué hacíamos, cuáles diferencias teníamos y nos enfocamos a ayudar, lo cual yo creo que es muy importante. A lo mejor no teníamos el conocimiento previo del 85, pero sí toda la voluntad, la gente empezó a llegar con cubrebocas, con palas, con todo lo que tenía a disposición. ¿Tú qué opinión tienes, Aldo, de la importancia, el impulso que le dan los jóvenes a través de la utilización de redes sociales para que se hiciera precisamente esta cadena de solidaridad? Eso es fundamental. Creo que en este sismo pudimos presenciar el poder que pueden tener las redes sociales y que es un arma de dos filos, pero bueno, pasemos a eso más adelante. En primera instancia, pues a partir de Twitter, de Facebook, incluso de Instagram, pudimos ver algunas de las imágenes en donde se habían caído edificios, donde había fugas de gas. La gente empezó a organizarse desde el 19 tal cual en la tarde. A ese momento pues estaban saliendo imágenes, se estaban ya pidiendo ayuda en varios puntos de la ciudad. Ahí, por ejemplo, yo me enteré de todo lo que estaba sucediendo en el Colegio Enrique Repsamen, etcétera. Entonces, creo que las redes sociales fueron una gran herramienta que nos permitieron comunicarnos más rápidamente. El Safety Check que organiza Facebook también nos permitió de repente no saturar las líneas, saber que la gente estaba bien, un simple mensaje, estoy bien, me encuentro en tal lugar, y bueno, ya con eso permitimos que las líneas fijas pudieran ser utilizadas para lo que eran requeridas en ese momento. Después vinieron los demás días en donde la gente empezó a organizar los centros de acopio, en donde se pedía agua, medicamentos. Además se especificaba exactamente qué se necesitaba en cada uno de los centros de acopio, dónde ya no se necesitaba ayuda. Esto ayudó a que pues, fuéramos un poco más eficientes y eficaces a la hora de atender pues, a la gente que lo necesitaba. Desgraciadamente también empezaron a surgir algunos rumores. Esto es algo de lo que podemos aprender como ciudadanía, como jóvenes, a no creer todo lo que vemos en las redes sociales, a siempre confirmar con 1, 2, 3 fuentes lo que está sucediendo. Pero bueno, creo que los beneficios fueron más grandes que todo lo malo que pudo suceder. Algo que también me gustaría destacar es la labor que han estado haciendo ya desde el sismo del 7 de septiembre y obviamente ahorita con este del 19 de septiembre, las brigadas del Politécnico. A mí me tocó ver aquí en la ciudad y la verdad se me hizo muy conmovedor la ayuda de gente de la escuela, de la licenciatura de psicología, atendiendo, ¿no?, a niños, adolescentes que pues tenían este trauma. Me tocó ver pues una repartición de abrazos, pero también a mi propio edificio llegaron ingenieros o futuros ingenieros de la escuela pues de Ingeniería Civil y de Arquitectura, bueno, de Ingenierías y de Arquitectura, a revisar
si efectivamente las estructuras se encontraban bien como un servicio voluntario. Entonces, pues creo que es muy valioso. Esto ya lo veíamos desde el terremoto que afectó principalmente a Chiapas y a Oaxaca. Ahí vemos en las imágenes que les mostramos pues a los jóvenes organizando justamente en brigadas aquí en el casco de Santo Tomás para llevar toda la ayuda, medicamentos, pero sobre todo su conocimiento pues a las zonas donde lo requerían. La atención médica de primera instancia, ahí vemos imágenes de Oaxaca, donde pues los jóvenes empezaron a hacer las primeras atenciones para quien lo requiriera, atenciones médicas, psicológicas, pero también atención a pues, la infraestructura, ver que los cimientos no se hubieran dañado, hacer revisión a casas, casa por casa, checar desde vidrios, cosas tan sencillas como eso, hasta pues, estructuras también de espacios pues que podríamos llamar públicos. Iban ingenieros, iban estudiantes de medicina, iban también personal de apoyo para brindar los primeros auxilios y, como dices, el apoyo psicológico, un abrazo, una atención médica. Siempre estuvo presente en Oaxaca y ahora desplazados en la Ciudad de México. Para cerrar, Aldo, ¿cuál es la lección que a jóvenes como tú les deja todo esto que estamos viendo, toda la solidaridad, todo el apoyo internacional, toda la gente que se ha volcado, todos los momentos difíciles y en general todo lo que ha significado el ser testigos de un fenómeno como este, de la presencia de un terremoto en nuestro país? Pues son muchas lecciones, sin lugar a duda. La primera, yo creo que, y la más valiosa, es que los jóvenes, esta generación que a unos les gusta llamar millennials, y que teníamos esta fama de ser egocéntricos, poco organizados, pues es mentira. Sí somos capaces de organizarnos, de reaccionar ante una emergencia, de ser solidarios. Esto creo que quedó muy claro. Entonces, no lo perdamos. Este fue un buen ensayo, fue una buena ocasión, desgraciadamente por todas las desgracias que sucedieron, pero no lo perdamos. Utilicemos esta organización que ya presenciamos y que ya vivimos para otras cosas. Y otra cosa que, pues nuevamente les reitero, chequen siempre las fuentes, que revisen. Las redes sociales son un gran instrumento, pero hay que entender cómo funcionan, entonces siempre es muy importante verificar la fuente y pues eso, que no se pierda esa solidaridad. Pues no se perderá, estamos seguros. Muy bien, y interesantísimo ver cómo las nuevas generaciones ofrecen una esperanza como país de todo lo que tenemos dentro de los mexicanos. Así es. Aldo Sánchez Vera, gracias y seguimos viéndote en Central Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, buenas noches, Aldo. Y bueno, pues por su destreza, habilidad, pero también, sobre todo, por su entrenamiento, 3 perros rastreadores de la Marina Armada de México fueron incorporados a las labores de búsqueda de personas debajo de los escombros. Participaron en labores de rescate en Juchitán, Oaxaca, hasta el martes pasado, cuando tembló en la Ciudad de México. Volaron al otro día, el mismo día del terremoto, y el mismo día 19, a las 8 de la noche ya estaba aquí todo el equipo de rescate para empezar a las labores. Evilieco, 2 perros pastores belga, y Frida, una perra de raza labrador, integran el equipo de binomios caninos de la Secretaría de Marina Armada de México. Consiguen, mediante un agudo olfato, hallar a personas sumergidas bajo toneladas de escombros. La labrador de 7 años de edad ubicó el cuerpo del velador del Palacio Municipal de Juchitán, derribado a causa del sismo del 7 de septiembre, además de otras 11 personas. La modificación de su conducta al estar buscando en esa área ayudó a la localización exacta del cuerpo del policía. Previamente, el terreno que van a explorar se limpia de vidrios, piedras y materiales que representen peligro. Equipados con botas y gafas protectoras, bajo la guía de su manejador, los 3 canes trabajan no más de 35 minutos. No forzamos al perro a trabajar porque obviamente viene en detrimento de la eficiencia o eficacia que pueda tener al localizar a las personas. Entonces nosotros tratamos de cuidar mucho a la condición física del perro y obviamente al tener 3, pues obviamente nos facilita ampliar el lugar en donde van a buscar a las personas. Son alimentados rigurosamente y vigilados por veterinarios, quienes les someten a un descanso de 36 a 48 horas para que reanuden después su labor en condiciones óptimas. Frida, perra de raza labrador de 7 años de edad, ha despertado particular simpatías. La particularidad de Frida es de que nosotros decimos que tiene como un sexto sentido, porque en la modificación de su conducta que ha tenido en todas estas localizaciones, nos ha ayudado a localizar el cuerpo de personas. En enero de 2010 y Ecuador el año pasado, México auxilió en la búsqueda de sobrevivientes tras sus respectivos terremotos.
Fue entonces cuando los 3 canes de la Secretaría de Marina Armada de México se conocieron a nivel internacional. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias. La solidaridad internacional, por supuesto que la agradecemos. Ha estado presente aquí en nuestro país y los hemos visto como mano con mano, como sin importar si han dormido o no. Trabajan sin descanso, han sido unas horas extenuantes, largas jornadas. Japón, España, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Suiza, Alemania. Enviaron su solidaridad a través de estas brigadas especializadas y binomios caninos. Se sumaron así a las labores de rescate de víctimas de entre los escombros. Se ve, se siente, se plasma la solidaridad presente para México. Mensajes que se convirtieron de palabras en hechos. Desde el mismo día del terremoto del martes 19 de septiembre, de inmediato, como si respondiesen a una sola voz, Japón nos envió a 72 bomberos, Israel a 70 rescatistas, Estados Unidos 60 bomberos con 5 perros, España 54 rescatistas con 4 caninos, Honduras a 36 bomberos, Panamá 35 bomberos y 4 perros, Colombia 30 bomberos y 2 canes, Ecuador 30 rescatistas, El Salvador 25, Venezuela 20 con 2 perros y Chile 18 con un par de canes altamente especializados. Los bomberos de Japón, expertos en terremotos, arrebataron un cuerpo a los escombros en la calle de Bretaña. Fiel a su cultura, le hicieron un homenaje. Al reverenciarlo, los expertos de Israel laboran sin desmayo en el derrumbe de la fábrica textil en las calles Chimalpopoca e Isabel la Católica, así como en Eje 7 y Petén. Estamos aquí para ayudar al pueblo mexicano. Tenemos un equipo, ingenieros para ayudar al gobierno para que todo vuelva a ser normal. Y obviamente, lo más importante es ayudar y rescatar a la gente. En una escena que conmovió a todos, tocaron el shofar, instrumento empleado en la liturgia judía que abre la puerta del cielo. Bomberos de Colombia multiplicaron su accionar en el edificio derrumbado de la calle Coquimbo, en Lindavista. Sí, la situación aquí pues ha sido fuerte. Tenemos estructuras que colapsaron totalmente. En este momento estamos trabajando en una estructura de 8 pisos. También se desplazaron a predios de Iztapalapa. Bueno, nuestro equipo hoy día está conformado por 31 personas, 31 elementos que están capacitados o son especialistas en búsqueda y rescate urbano. Este equipo tiene una amplia experiencia ya en escenarios como terremotos como el de Haití o el de Ecuador en el año anterior, adicionalmente todas las situaciones de emergencia que se presentan en nuestro país. Estuvimos asignados a una edificación de 7 niveles donde colapsaron los 3 niveles y estábamos buscando víctimas y recuperando cuerpos. Es que nosotros somos los mismos, somos los países iberoamericanos, los países que estamos unidos, tenemos una misma raíz y por eso nos apoyamos. Siempre estamos con ustedes. El pueblo mexicano es un pueblo con mucho orgullo de su tierra, con mucha capacidad, con mucha fuerza. No se deja caer a pesar de las adversidades de la naturaleza. Es un pueblo, como usted llama, es un pueblo hermano que anda de pie, con la cabeza erguida. Un saludo para México. ¡Fuerza México! Bomberos ecuatorianos entregaron el alma en la colonia Roma. Aquí los mexicanos no se rajan y creo que es verdad. Ustedes no se rajan y eso es una lección para toda Latinoamérica que ustedes nos están enseñando ahora, la solidaridad y esa garra que tiene el mexicano. Unidades especializadas de España se ubicaron en Petén y Zapata. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, recorrió las labores de rescate en Álvaro Obregón 286, donde un grupo de bomberos de Los Ángeles, California, realiza arduas maniobras de búsqueda y rescate. Ajena a comer con picante, la delegación chilena trajo parte de sus tradiciones gastronómicas. El jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, agradeció a todos su adhesión a la antigua Tenochtitlan, la muy grande Ciudad de México. Con información de Jaime Contreras, Federico Campbell Peña y Guillermo Ayala, 11 Noticias.
Figuras del espectáculo y el deporte pues también se unieron a diversas maneras para apoyar a las personas afectadas por el terremoto de este 19 de septiembre. Las redes sociales de músicos, actores y directores se han convertido en importantes plataformas para difundir información relacionada con el sismo del 19 de septiembre. Residentes en México o el extranjero, de inmediato se solidarizaron con sus compatriotas. Las cuentas de Twitter de Guillermo del Toro, Gael García Bernal, Panteón Rococó y Café Tacuba, entre muchos otros, se pusieron a disposición para difundir la solicitud de ayuda que en algunos casos, como el de Diego Luna, recibieron ellos mismos en centros de acopio. Es momento de que ayudemos y ayudemos de forma organizada. Son muchos los que nos necesitan. Famosos de todo el mundo se unieron a la causa. El uruguayo Jorge Drexler, y desde Madrid nos cantó María Bonita. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. Otros publicaron fotografías en apoyo a México como Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day, y la banda de heavy metal Slipknot, cuyos fans en Argentina enviaron cajas con medicamentos. El cantautor Carlos Atnes diseñó playeras para recaudar fondos y otros donaron a diferentes instituciones y por medio de videos en redes sociales solicitaron que sus seguidores hicieran lo mismo, como Shawn Mendes y Salma Hayek. Yo he sido testigo de lo que pasa después de un terremoto de esta magnitud y por eso estoy empezando un crowdrise para tratar de juntar dinero para ayudar a las familias que están viviendo esta pesadilla. El mundo del deporte no se quedó atrás. Grandes figuras del fútbol se hicieron presentes ante la desgracia, como Javier Chicharito Hernández y Miguel Ayun. Estar lejos de México y ver el sufrimiento de nuestros compatriotas a la distancia está siendo muy doloroso. Así que después de hablarlo decidimos hacer la iniciativa Yo por México y echarle una mano a nuestra gente. El equipo del Chicharito, el West Ham, hizo una subasta de jerseys para recaudar fondos. La del número 17 se vende en miles de libras. El boxeador Saúl Canelo Álvarez donó $1 millón en víveres y él mismo fue voluntario. El centrocampista del Betis, Andrés Guardado, y Joaquín Sánchez llamaron a ayudar a los niños. Como mexicano estoy tremendamente preocupado por la situación de estos niños que más necesitan hoy en día, por eso colabora con UNICEF. Pues ahí está, todas las muestras de solidaridad son bienvenidas. Edificios emblemáticos, zonas arqueológicas, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guerrero, qué decir de Puebla, de Morelos, entre otras entidades, sí resultaron con daños de diferente magnitud. La historia arquitectónica y cultural de México no fue ajena a la intensidad del sismo de magnitud 7.1 proveniente de San Juan Pilcaya, en el Estado de Puebla, del pasado 19 de septiembre. Edificios del siglo XVI al XIX fueron marcados. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con otras dependencias de la Secretaría de Cultura, el INBA, la Dirección de Sitios y Monumentos y la Dirección General de Culturas Populares, etcétera, nos hemos volcado a atender la emergencia. Con un equipo de alrededor de 90 especialistas, las dependencias hicieron un primer balance de los daños que sufrieron las 7 entidades afectadas. En la Ciudad de México, todavía no acabamos de recorrer las 16 delegaciones. 18 monumentos históricos dañados, o sea, arquitectura del siglo XVI al XIX. Tenemos 3 museos que están a cargo de la institución dañados y una zona arqueológica dañada. En total 22 bienes culturales. Mientras tanto, en el Estado de México tenemos 75 monumentos históricos dañados, museos 3, zonas arqueológicas no hay daños. Tenemos 78 bienes culturales en total en el Estado de México hasta el momento, como cifra preliminar. En Guerrero, el total registrado es de 31 inmuebles. En municipios de Tierra Caliente, fundamentalmente, tenemos 30 monumentos históricos dañados, un museo, no hay zonas arqueológicas dañadas. Puebla, estado del que surgió el movimiento telúrico, el recuento preliminar registró. Municipios de la zona sur y oriente del estado, también en la capital.
Tenemos 61 monumentos históricos afectados, 3 museos y 2 zonas arqueológicas. Morelos tuvo en total 91 bienes culturales dañados, Hidalgo 9 y Tlaxcala 76, lo que da un total, en los 7 estados, de 363 monumentos afectados. El arquitecto Balandrano destacó que gran parte del patrimonio perjudicado tiene que ver con la fuerza espiritual del país, por lo que no habría esfuerzo menor. Un gran número de estos monumentos históricos son monumentos religiosos abiertos al culto y la angustia y depresión de las comunidades de ver sus templos dañados pues es muy importante. Además de atender técnicamente el registro de los daños, pues hemos tratado de llevar una señal de confort, de calma, de esperanza a los pueblos y a las comunidades para que sepan que no se va a demoler ningún monumento histórico, por más dañado que esté. Labor que de manera conjunta con el INBA se realiza con ingenieros y arquitectos del IPN, UNAM, UAM, TEC de Monterrey y expertos del ICOMOS, con quienes ya han emprendido empresas de rescate, como en el pasado sismo del 7 de septiembre y anteriores, las cuales, dice, se deberá tener paciencia. En el caso del sismo de 1999, que afectó 6 entidades de la República en el altiplano, algunas repitieron esta vez, se dañaron más de 1.500 monumentos históricos y nos tardamos en recuperar 2 años. Conscientes de que la historia es cíclica, la Secretaría de Cultura obtuvo seguros para gran parte de los sitios patrimoniales, pero no serán suficientes para que recuperen su grandeza. Tenemos la capacidad y ojalá tengamos los recursos que estamos gestionando a través de, primero que nada, del Fonden. 11 Noticias, Saray Campech. Una vez que se concluya con los trabajos de rescate y se elabore un censo de daños, iniciará la reconstrucción. La Ciudad de México revivió uno de los episodios más dolorosos de su historia. Imágenes que demuestran que, a 3 décadas de distancia del sismo de 1985, seguimos siendo frágiles y vulnerables, pero que el corazón de México, su gente, su sociedad, sigue siendo fuerte. En esta ocasión, la furia de la naturaleza nos cimbró con menos fuerza, pero fue suficiente para que en un abrir y cerrar de ojos, 38 edificios se desplomaran, según datos del gobierno capitalino. En al menos 972 inmuebles, el movimiento telúrico dejó profundas huellas, grietas que evidencian la existencia de daños estructurales. Cuando las posibilidades de hallar vida entre los escombros se agoten, será tiempo de iniciar la reconstrucción, pero antes se levantará un censo de los daños materiales. La reconstrucción, que requerirá inicialmente llevar a cabo la demolición de edificios con daños estructurales irreparables y la remoción de escombros. En esta etapa será necesaria la participación activa del sector privado y de la sociedad en su conjunto durante las semanas por venir. En el 85, como hoy, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto era poco mayor a 2%. El mundo enfrentaba un episodio de incertidumbre y desaceleración económica. Pero a diferencia del México de mediados de los 80, el de hoy cuenta con 9,000 millones de pesos del Fonden, es decir, el Fondo de Desastres Naturales, cuyo principal objetivo es tener una partida presupuestal para enfrentar una eventualidad como los sismos del 7 y 19 de septiembre. Aunado a un bono contratado para este tipo de fenómenos que podría alcanzar un monto de hasta $150 millones. México tiene una estructura financiera que ha venido construyendo a través de los años y que nos permite, con una combinación de recursos presupuestales, de acceso a seguros, de acceso incluso al mercado de deuda para administrar el riesgo a través de bonos catastróficos, para hacerle frente a lo que hoy tenemos por delante, para hacerlo con cercanía y con eficacia. A estos recursos se suman los donativos de grandes empresas nacionales y extranjeras que se han solidarizado con México, como Google, Apple, Facebook, AT&T y Walmart. Fundaciones como la Carlos Slim, Telmex y Telcel
que se unieron para aportar 5 pesos por cada uno que se done en apoyo a los damnificados por los sismos. Es un tema importante, yo creo que hay experiencias pasadas de cómo se destinó recursos y luego hubo señalamientos, entonces todo el recurso que se llegue para la reconstrucción será utilizado de manera transparente. El mecanismo es el que va a anunciar el presidente. Una vez que se den a conocer los mecanismos para la entrega de ayuda, México deberá trabajar para poner nuevamente en pie lo que se ha derrumbado. Ya hablé de cómo vamos a generar los apoyos a partir de la próxima semana, donde nuevamente regresaremos vivienda por vivienda, dando una tarjeta de apoyo a cada familia afectada, que nos apoyen con la labor de autoconstrucción. Y además no nos vamos a dejar solos, nos vamos a asistir en cómo hacer la autoconstrucción, vamos a entregar manuales de cómo debe hacerse la autoconstrucción, vamos a asegurarnos que los precios que traigan aquí las empresas proveedoras de materiales para construcción realmente mantengan los precios de mercado, no generan abusos, y eso nos permita entre todos ir levantando las edificaciones que se cayeron. En Chiapas y Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto ha puesto entre 3 y 4 meses de plazo para reconstruir las viviendas que derribó el sismo del 7 de septiembre, y en próximos días se dará a conocer el tiempo estimado de la reconstrucción de la Ciudad de México y los estados aledaños que fueron afectados. 11 Noticias. Carla Contreras. Así llegamos al final de este especial dedicado a todo lo que ha ocurrido, esta mirada en torno a la presencia de los sismos en nuestro país. Marco. Así es, Lupita, pues pase usted muy buenas noches, quédese con la programación de Canal 11, le vamos a tener en los próximos espacios informativos, informando de todo lo que sucede a nivel nacional. Pase usted muy buenas noches.